versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Cuando lo tengan, hermano, me dan fuerte amén. Amén. Para darle lectura a la palabra de Dios. El tema de esta mañana, hermanos, es ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? ¿Entendemos, hermano? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Oremos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en esta mañana venimos una vez más delante de su presencia, pidiendo que usted hable en nuestra vida, pidiendo que usted nos edifique con su hermosa palabra, que nos dé el entendimiento y la sabiduría necesaria para que nosotros podamos entender su palabra, Padre Santo, y que sea su Espíritu Santo que tome el control de mi vida, que no sea yo un obstáculo, sino sea un instrumento suyo, para que todos podamos recibir de esta hermosa palabra, bendito Dios. Instrúyanos en esta mañana, edifícanos, bendito Dios, y que su Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, que sobre todo nos ayude a que nosotros seamos entendidos y que pongamos por obra esta palabra en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús también pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído a este lugar. Usted, Padre Santo, conoce, bendito Dios, usted conoce la necesidad, usted conoce, bendito Dios, el problema y la dificultad que mis hermanos tienen. Y yo pido a usted, maravilloso Dios, que obre maravilloso, Señor, que dé solución, Padre Santo, que responda a estas peticiones. En el nombre de Jesús se lo suplico, Dios Todopoderoso. La gloria y la honra sea para usted, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, querido hermano. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Hermanos, todos los hijos de Dios tenemos algo muy importante, una grande prioridad en nuestras vidas, y es la comunión con nuestro Dios. Tener comunión con nuestro Dios es lo más importante de los hijos de Dios. Y el arrepentimiento, hermanos, es la clave, el arrepentimiento es la base, el arrepentimiento es muy indispensable, hermanos, para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. Porque si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, usted y yo no podemos obtener el perdón de Dios, no podemos obtener la vida eterna, no podemos ser bendecidos de parte de Dios. Por ello, hermanos, el arrepentimiento es muy importante. Y si recordamos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él inició su ministerio, lo primero que comenzó a predicar fue el arrepentimiento. Él decía, hermanos, desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Para que toda persona, la persona que quiere entrar en el reino de los cielos, necesita arrepentirse. Si una persona necesita el perdón de Dios, necesita arrepentirse. ¿Sí? Y nosotros, hermanos, aún siendo hijos de Dios, necesitamos arrepentirnos. Porque algunas personas piensan que el arrepentimiento solamente es para aquellas personas que están en el mundo, aquellas personas que aún no conocen a Dios, aquellas personas que aún no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero la Biblia es muy clara y nos dice directamente que todos necesitamos arrepentirnos. Porque aún siendo hijos de Dios, hermanos, cometemos falta, le fallamos a nuestro Señor Jesucristo. Por ello, hermanos, es importante de que todos nos arrepintamos, porque el único antídoto para el pecado es el arrepentimiento. Y si usted y yo no nos arrepentimos, entonces, hermanos, tenemos que ser condenados juntamente con el mundo. Y lo que Dios quiere, hermano, es apartarnos de esa condenación, porque el mundo ya ha sido condenado, ¿sí? Y lo que Dios quiere es apartarnos y salvarnos de esa condenación. Él quiere que usted y yo vivamos una vida eterna juntamente con Él. Y lo único que necesitamos es, hermanos, creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos del mal camino que llevamos y
llevar el camino correcto y seguir a Jesús, que Él es el blanco perfecto, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén, hermanos. Por ello, pero ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Obviamente, hermanos, es del pecado. El pecado, hermanos, una definición así precisa del pecado es: el pecado es la rebelión contra Dios. Esto significa creer que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que se nos dé en gana. O sea, que nosotros, hermanos, no necesitamos de Dios. Usted y yo podemos disponer de hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos. Pero como hijos de Dios, usted y yo sabemos que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. La vida, nuestra vida, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó ese precio, hermanos, por cada uno de nosotros. Mi vida y su vida le pertenece a Jesucristo. Por ello, hermanos, debemos de siempre darle la gloria a nuestro Dios, porque Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado y nos ha hecho nueva criatura, con el único propósito de vivir para Él, de servirle a Él, de siempre darle la gloria y la honra a Él. En Juan, hermano, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que si nosotros, hermanos, no obedecemos a los mandamientos de Dios, estamos cometiendo pecado, ¿sí? También la Biblia dice que el que no hace lo bueno también y sabe hacerlo también es pecado, ¿sí? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado también, hermano. Por lo tanto, de ese pecado es que nosotros debemos de arrepentirnos, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado rompe nuestra comunión con nuestro Dios. Y usted y yo, como le decía, tenemos que mantenernos en comunión íntima con nuestro Dios. Porque cuando hay pecado en nosotros, hermano, lo que debemos hacer no lo hacemos. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, lo que debemos de hacer es buscar más de Dios, acercarnos más de Dios. Pero el pecado eso hace, separarnos de nuestro Dios. Cuando hay pecado en nosotros, nosotros nos alejamos de Dios, porque hay culpa dentro de nuestro corazón. Sabemos que hemos pecado y eso hace que nos separemos de Él. Por ello, hermanos, ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? Nos decía el versículo 13, 28 del capítulo de Proverbios, nos decía: el que cubre sus pecados no prosperará. El verdadero arrepentimiento, hermanos, consiste primero en reconocer nuestro pecado. Nosotros, hermanos, es lo que dice aquí: el que cubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios. El cubrir los pecados, hermanos, se refiere a no querer reconocerlos, mantenerlos ocultos, no sacarlos a la luz. Pero cuando usted y yo nos mantenemos ocultos el pecado, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Porque como hijos de Dios, hermanos, usted y yo vamos a vivir con una culpa interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, hace que nosotros reconozcamos el pecado. Pero si verdaderamente, hermanos, somos hijos de Dios, o sea que si existe, digamos, un cristiano de que comete pecado y no siente culpabilidad, hermano, de lo malo que ha hecho, entonces tiene mucho de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque está en juego su alma, está en juego su vida eterna, ¿sí? Por ello, hermano, el verdadero hijo de Dios tiene esa culpabilidad en su yo interno, y dice: yo sé que he fallado, ¿sí? Por ello, es obra del Espíritu Santo, hermano, de que usted y yo podamos reconocer nuestro pecado, ¿sí? El hombre que vive en pecado está en una posición de rebeldía, ¿sí? El que vive en pecado está en posición de rebeldía. Y como le decía, eso hace que usted y yo nos alejemos de Dios. Como siempre nos dice nuestro pastor, que cuando estamos en pecado no queremos ni ver al cielo. ¿Por qué? Porque sabemos que allá está Dios y Él lo ve todo, hermanos. Y nosotros sabemos que del ojo de Dios no nos podemos apartar, no nos podemos esconder. Por ello, hermanos, cuando estamos en pecado, lo que hacemos es tratar la manera de cubrirlo, pero nosotros no podemos hacerlo. Si Dios lo sabe todo, Él lo ve todo. Pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando y decimos: pero si yo no le he hecho daño a nadie,
o sea, eso no me va a tener, no voy a tener problemas con Dios, porque yo no le he hecho mal a nadie. Es cierto que he fallado, pero si no le he hecho daño a nadie, yo no tengo problemas con Dios. Pero el problema es que Dios no tolera el pecado. Pecado es pecado. No importa si las demás personas se den cuenta o no. No importa si nosotros lo mantenemos oculto. Lo que Dios aborrece el pecado. Y nosotros, hermanos, pecamos contra Dios. Solamente contra Dios. No pecamos contra las personas, sino que nosotros pecamos contra Dios. Dice el Salmo en el capítulo 32, versículos 3 y 4 nos dice, hermanos: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí, hermano, estos dos versículos, aquí nos dice que David recordaba su estado espiritual mental. Él dice que por el pecado oculto que él tenía, él se sentía viejo, o sea, sentía una culpabilidad. Él se sentía mal espiritualmente. Eso pasa con nosotros, hermanos. Cuando estamos en pecado y lo mantenemos oculto, nos sentimos mal. Nos sentimos mal, porque si verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, no lo vamos a sentir a gusto, no vamos a estar bien. Ahí el Espíritu Santo va a estar haciéndonos conciencia de continuamente que estamos mal y que debemos de reconocer nuestro pecado, ¿sí? Por eso decía aquí, hermanos, que el problema de David eran dos, ¿sí? Sabemos que el problema de David eran dos. Primero, hermanos, David había cometido el pecado de adulterio, ¿sí? Con Betsabé, ¿sí? Después, hermano, él cometió el pecado de querer tapar ese pecado mandando a matar a su esposo Urias, ¿sí? Y después, hermanos, se agregaba otro problema, que tratando él de encubrir esos pecados, llevaba una doble vida, ¿sí? Ocultando sus pecados. Eso era, hermano, el problema de David. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces cuando estamos en pecado tratamos, hermanos, de encubrirlo y no de reconocerlo, ¿sí? Tratamos de encubrirlo, tratamos de culpar a otros, tratamos de justificar nuestro pecado. Pero nosotros no podemos justificar nuestros pecados, hermanos. Solo hay una persona que puede justificar nuestra vida, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él nos puede justificar. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. El que puede hacer algo por nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Él nos puede limpiar del pecado, Él puede perdonar nuestro pecado, y Él nos puede dar la vida eterna también. Por ello, hermanos, aquí el rey David decía: mientras caían, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El rey David estaba mal porque había cometido pecado. Él iba de mal en peor, porque tratando de encubrir sus pecados, él se sentía mucho más mal, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, cometemos pecado y no lo reconocemos, hermanos, primeramente con solo el hecho de cometer pecado estamos mal. Pero vamos a ir de mal en peor si seguimos ocultando. Y lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros debemos de reconocer nuestros pecados, ¿sí? Si yo reconozco mi pecado, hermano, entonces yo voy a ir por el camino bien. Entonces el verdadero arrepentimiento consiste primero en reconocer mi pecado. Decía también, hermano, el versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay una frase muy importante, dice: mas el que los confiesa, hermanos, se aparta. El verdadero arrepentimiento consiste en confesar nuestro pecado, ¿sí? Primero es reconocerlo. Yo puedo reconocer que está mal, ¿sí? Yo puedo reconocer, sí sé que fallé, sí sé que cometí el error, sí sé que estoy en pecado, sí sé que pequé contra Dios.
Esa es reconocerlo. Pero otra cosa muy diferente es confesar mi pecado. Yo necesito confesar mi pecado delante de Dios, ¿sí? Nosotros no creemos, hermanos, en aquello de confesar nuestros pecados a un cura. Eso lo hace la religión tradicional, ¿sí? Eso no nos sirve a nosotros. Nosotros, hermanos, nos sirve confesar nuestros pecados directamente a Dios, porque Él es quien nos perdona. Un hombre no puede perdonar nuestros pecados, ¿sí? El cura no puede perdonar los pecados. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. El único que nos puede limpiar del pecado, hermano, es Jesucristo, ¿sí? Él puede borrar nuestros pecados. Él es el único. Por ello, hermanos, debemos de confesar nuestros pecados a Dios, porque Él es el único que nos puede perdonar. Además de reconocer nuestros pecados, tenemos que confesarnos directamente a Dios. En Salmo, hermanos, 32, versículo 5 nos dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿sí? Volvemos, hermanos, de que el rey David tenía dos problemas, ¿sí? El primero era que había cometido adulterio con Betsabé y porque había mandado matar a Urías, el esposo de Betsabé, ¿sí? Y después que llevaba una doble vida tratando de encubrir ese pecado, ¿sí? Él la pasaba mal, se sentía mal. Por eso dice aquí: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo vamos a ser perdonados, hermanos? Cuando nosotros damos el primer paso de llevar, hermanos, de cambiar esa doble vida que muchas veces llevamos. Porque cuando hay pecado en nosotros, hermanos, es fácil, hermanos, aparentar ser una cosa, pero en verdad somos otra, ¿sí? Eso es lo que se nos aconseja siempre, hermano, en cada predicación. Que lo que prediquemos, hermano, tenemos que vivirlo, ¿sí? De lo que la palabra de Dios nos dice, tenemos que vivirlo, ¿sí? Muchas veces como cristianos, hermanos, damos consejos a las demás personas. Damos consejos, hermanos, los aconsejamos, los exhortamos, los regañamos, le llamamos la atención, hermanos. Pero ¿qué hay con nuestra vida? ¿Será que verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Será que verdaderamente no estamos llevando una doble vida? Porque muchas veces es así, hermanos. Exhortamos, aconsejamos, pero muchas veces estamos mal. Llevamos una doble vida. Entonces, hermano, es ahí donde usted y yo debemos de confesar nuestros pecados, ¿sí? Cuando el rey David estuvo listo para confesar sus pecados, entonces, hermano, Dios perdonó sus pecados, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, decidimos ya no llevar una doble vida, que estamos viviendo en pecado y aparentando que estamos viviendo para Dios, entonces, hermano, es ahí cuando nosotros decidimos confesar nuestros pecados. Dios nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar, ¿sí? Por eso decía el versículo 3, hermanos: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Necesitamos, hermanos, reconocer y también necesitamos confesar nuestros pecados. En eso consiste el verdadero arrepentimiento. Salmos capítulo 51, versículos 3 y 4 nos dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí, hermano, hay una frase muy importante, dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí está diciendo, hermanos, de que no es solo un pecado el que había cometido el rey David. Nosotros, hermanos, le fallamos muchas veces a Dios, ¿sí? Porque yo reconozco mis rebeliones. Tenemos que reconocer, hermanos, que le fallamos a Dios. No somos perfectos. Vamos a ser perfectos hasta que nos vayamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Porque vamos a tener una vida nueva, nuestros cuerpos van a ser glorificados, vamos a ser semejantes a Él, y Él es perfecto, ¿sí? Entonces, hermano, usted y yo le fallamos a Dios constantemente, pero debemos de reconocer que le fallamos a Él, y que al único contra quien pecamos es contra Dios, ¿sí? Podemos cometer alguna falta con el hermano, y es necesario pedirle perdón, sí, es necesario pedirle perdón, pero contra quien pecamos es contra Dios, ¿sí? Por eso decía el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es muy importante, hermano. He hecho lo malo delante de tus ojos. Recordemos, hermano, que cuando vamos a hacer un pecado, hermano, cuando cometemos pecado, usted y yo estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Usted y yo sabemos que estamos obrando mal. Usted y yo sabemos lo que estamos haciendo está mal. Lo que hacemos desagrada a Dios. No sabemos, estamos conscientes de eso. Y un hijo de Dios sabe de que Dios lo ve todo, ¿sí? En el momento que estamos cometiendo esa falta, hermano, usted y yo en nuestra mente sabemos que Dios lo está viendo, ¿sí? Dios está presente ahí en el momento que estamos cometiendo esa falta, ¿sí? Por eso que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Usted y yo no nos podemos, hermano, escapar del ojo de Dios. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, ¿sí? Él ve cada vez que usted y yo le fallamos a Él, ¿sí? Y si Él lo sabe, hermano, ¿por qué vamos a tratar de cubrir nuestro pecado? Lo que debemos de hacer, hermano, si cometemos alguna falta por A o B motivo, hermanos, debemos de correr, hermanos, inmediatamente a nuestro Dios y pedirle perdón, ¿sí? Reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Él y pedirle perdón. Eso es lo que debemos de hacer. Pero el problema es que hacemos lo contrario, hermanos. Cometemos la falta, hermanos, y decimos, hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy no voy a ir a la iglesia, ¿sí? Cometemos la falta, hermano, y decimos, y hasta se nos quitan las ganas de orar, hermano. Se nos quitan las ganas de leer la palabra de Dios. Se nos quitan las ganas, hermano, de seguir buscando de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado, apartarnos de Dios, ¿sí? Pero usted y yo bien sabemos, hermanos, que desde el momento, hermanos, que nosotros cometemos la falta, tenemos que acudir a nuestro Dios, porque Él nos puede quitar ese pecado, para que nosotros podamos seguir adelante buscándolo a Él, ¿sí? Eso, hermano. En ese consiste el verdadero arrepentimiento. Primero, en reconocerlo, y segundo, en confesarlo. En ese consiste el verdadero arrepentimiento. Ahora le decía, yo puedo reconocer mi pecado. Puedo decir, Señor, he pecado contra ti. También puedo confesar mis pecados delante de Dios, y decirle, Señor, perdóname porque cometí esta falta. Muchas veces somos específicos y le decimos, porque hice mal esto, hice mal aquello, traté mal a mi hermano, muchas cosas que hacemos mal, hermano. Lo reconocemos y lo confesamos delante de Dios. Pero ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? Dice, hermanos, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿oiga bien? Y se aparta, alcanzará misericordia, ¿sí? Entonces, hermano, el verdadero arrepentimiento consiste en abandonar nuestro pecado. Yo lo puedo reconocer, yo lo puedo confesar delante de Dios mis pecados, pero si después de haberlo reconocido, de haberlo confesado delante de Dios, vengo y vuelvo a hacer lo mismo, significa que no me he arrepentido, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento consiste, hermano, en que cuando yo reciba el perdón de Dios, significa que yo ya no voy a volver a hacer lo mismo. Ya no voy a volver a cometer el mismo pecado que he cometido. En eso consiste el verdadero arrepentimiento, ¿sí? No basta con solo reconocer y confesar el pecado. El arrepentimiento genuino abarca el apartarse totalmente del pecado. O sea, abandonar el mal camino que yo llevaba y tomar el camino correcto
que es seguir a Jesucristo como a Él agrada, haciendo buenas obras. Mateo 3, versículo 8 nos dice, hermanos, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento, hermanos? Que cuando yo me arrepiento, hermanos, yo aprendo a hacer buenas obras, ¿sí? Que voy a tratar de cuidar mi testimonio, que voy a tratar de vivir lo que la palabra de Dios dice, que voy a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, que voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que yo voy a vivir, hermanos, llevando una vida agradable para Dios, ¿sí? Que en todo momento yo voy a estar, hermano, alerta a que si yo hago algo, a Dios tiene que agradarme, ¿sí? A que yo, hermano, vea el pecado desde lejos, y si lo veo, yo tengo que apartarme del pecado. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Tratar la manera, hermano, de no fallarle a Dios. No podemos ser perfectos, sí, no lo somos. Vamos a seguir cometiendo faltas, sí, pero eso, hermanos, no nos da permiso para que nosotros pequemos deliberadamente, ¿sí? Nuestros pecados tal vez son diferentes al mundo. Usted y yo no vamos a gozarnos en el pecado, no le vamos a sentir gusto, al contrario, hermano, lo vamos a sentir feo, ¿sí? No nos tenemos que deleitar en el pecado, porque cuando cometemos falta, hermano, y si nos gusta, debemos de preocuparnos, porque si cometemos pecado, hermano, y nos gusta, hermano, debemos de preocuparnos, sino que cuando nosotros cometemos alguna falta, debemos de sentirnos mal, así como el rey David se sintió. Él se sentía mal espiritualmente, ¿sí? Y así usted y yo nos sentimos mal cuando le fallamos a Dios, o no nos sentimos mal cuando le fallamos a Dios, hermanos. Claro que sí, hermanos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿sí? Y si cometemos alguna falta, no nos vamos a alegar, sino que nos vamos a sentir mal, porque sabemos que el pecado no le agrada a Dios, y de eso debemos de apartarnos, hermanos, de cometer pecado, de hacer todo lo que aquello a Dios no le agrada. De eso debemos de apartarnos. En Hechos, hermanos, capítulo 17, versículo 30 nos dice: pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí? Dios no tolera el pecado, ¿sí? El arrepentirse no solo es para aquella persona, hermano, que no conoce a Cristo. El arrepentimiento es para todos. Es para todos. Para todos, hermanos, porque hay algo muy importante que nos dice Lucas en el capítulo 13, versículos 3 y 5. Nos dice: antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Eso mismo dice, hermanos, en el versículo 5 del capítulo 13 de Lucas. Dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí, hermanos, nos está hablando la palabra de Dios de dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento, hermanos, que dejamos el pecado totalmente de una sola vez, y nos habla de un arrepentimiento continuo. ¿Por qué continuo? Porque usted y yo le fallamos a Dios, y constantemente debemos arrepentirnos y de pedirle perdón a Dios, hermanos. Por eso, hermanos, nos aconseja la palabra de Dios que todos nos arrepintamos. No solamente el inconverso, sino que todos, hasta aún los hijos de Dios, hermanos, debemos de arrepentirnos. Debemos de reconocer nuestro pecado, de confesar nuestros pecados a Dios, y sobre todo, hermanos, apartarnos del pecado para alcanzar misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Porque eso es lo que pide nuestro Señor Jesucristo, que nos apartemos, hermanos, del pecado y que no sigamos pecando más. Dice Juan en el capítulo 5, versículo 14: después que le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no pequéis más, para que no te venga alguna cosa peor. También, hermanos, en Juan en el capítulo 8, versículo 11 nos dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En estos dos versículos, hermanos, Jesús dice: no peques más.
¿Será, hermanos, de que aquí Dios está pidiendo algo imposible de hacer? Cuando Él dice, vete y no peques más. Claro que no, hermano. Sabemos que no es imposible. Cuando Dios pide algo que nosotros hagamos, Él sabe que nosotros lo podemos hacer. ¿Sí? Porque Él no nos va a poner cargas que nosotros no sepamos. Por lo tanto, si Él dice, no peques más, significa que usted y yo lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Manteniendo una comunión con Él. Estar unido a Él. Estar lo más cerca posible a Él. ¿Sí? Por ello, hermanos, entonces es así que debemos de arrepentirnos constantemente. Porque si no hay arrepentimiento en nuestra vida, entonces, hermanos, seremos condenados juntamente con el mundo. Y en Hechos, capítulo 3, versículo 19, hermanos, nos dice, así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? El mensaje está claro, hermanos. Aquí dice, así que arrepentidos, ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el significado del Evangelio. Que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Sí? Y aquí nos dice el propósito, o nos dice el beneficio, para que sean borrados nuestros pecados. Si nosotros queremos, hermanos, ser limpios de pecado, queremos que Dios nos perdone el pecado, que Él borre nuestro pecado, lo que necesitamos hacer es arrepentirnos, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿Y cuál es ese, hermano? ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? El cual usted y yo, cuando somos perdonados, no vamos a volver a pecar más de la misma manera. ¿Sí? No vamos a volver a pecar más de la misma manera. Porque si yo recibo el perdón de Dios, Dios me perdona. Si yo le pido a Dios perdón por mis pecados, de todo corazón, hermanos, Dios me va a perdonar. ¿Sí? Porque en Juan, hermano, en el 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si de verdad, hermanos, estamos arrepentidos, Él nos va a perdonar. Pero si Dios nos perdona, hermanos, y volvemos a hacer lo mismo, significa que no estamos arrepentidos. Que no estamos arrepentidos. Por ello, hermano, en eso consiste el verdadero arrepentimiento. Que nos apartemos de ese pecado, hermano. Hay, hermanos, un ejemplo bien bonito en la Biblia sobre el arrepentimiento donde se pone en práctica. Y está, hermanos, en Jonás, en el capítulo 3, versículo 4 al 10, hermano. Vamos a leer, hermanos, para que veamos cómo es esto, hermano, del arrepentimiento. Jonás, profeta menor, hermanos, capítulo 3, versículo 4 al 10. Y nos dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepintiera a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Amén. Este es un ejemplo, hermano, bien aplicado. ¿Sí? Aquí, hermano, Jonás llevó el mensaje de Dios, que tenía que arrepentirse el pueblo de Nínive. ¿Sí? Esta nación tenía que arrepentirse, y Nínive escuchó el mensaje de Dios y se arrepintió de sus pecados,
se volvió, hermano, de su mal camino y comenzó a buscar a Dios. Y cuando la noticia llegó, hermano, a este rey, él también entendió el mensaje de Dios, lo recibió y comenzó, hermanos, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fue eso, hermanos? Primero creyó en la palabra de Dios. Después efectuó un ayuno, hermano, nacional. Eso daba a demostrar que verdaderamente, hermanos, estaban arrepentidos. Y cuando Dios, hermanos, ve que verdaderamente la persona se arrepiente, Él perdona el mal, Él perdona los pecados. Entonces, hermanos, aquí vemos un ejemplo bien aplicado sobre el arrepentimiento. Si verdaderamente, hermanos, queremos, hermanos, ser salvos, hermanos, si verdaderamente queremos irnos con nuestro Señor Jesucristo el día que Él venga, hermanos, necesitamos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, porque solo así, hermanos, podemos entrar al reino de los cielos. Solamente así, hermanos. Por ello, hermanos, arrepintámonos de todo el mal, volvámonos de nuestro mal camino y busquemos de Dios como Él se lo merece. Démosle la gloria a Dios como Él se lo merece. Sirvámosle al Señor y cada día más acerquémonos a Él, porque Él, la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es pronto. El tiempo se termina. Nosotros no sabemos en qué momento. Puede ser hoy, más tarde o mañana. Lo que sí debemos saber, hermanos, es que debemos de estar preparados y debemos de estar, hermanos, limpios de todo pecado para podernos irnos con nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos.